cuando estamos en el momento de cantos, ese es el momento en el que todos estamos edificándonos mutuamente con las palabras que estamos diciendo. Estamos cantando las mismas palabras, pero nos las estamos recordando unos a otros. Así que lo que cantábamos recién, espero que lo hayas guardado ahí en tu corazón. Y Señor lo usa para edificar nuestras vidas. En cuanto al estudio del texto de esta mañana, vamos a seguir en Mateo, capítulo 14. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Mateo 14. Hoy estamos en el versículo 22 y vamos a ver si podemos terminar este capítulo. Como saben, estamos ya llegando al último año de ministerio de Jesús, aunque faltan muchos capítulos para terminar el Evangelio. Los últimos eventos van a tomar la mayor parte de los pasajes que vamos a estudiar, así que estamos avanzando en la cronología, estamos ahora a un año de la crucifixión y como saben, al principio la gente se maravillaba de lo que Jesús enseñaba, pero con el tiempo empezó a verse que la gente le seguía no porque creía lo que Jesús decía, sino porque estaba queriendo usar a Jesús para sus propios intereses. Y la gran mayoría de la gente que en este momento todavía sigue a Jesús, lo hace porque Jesús le da beneficios. Jesús les sana, Jesús les da de comer. La semana pasada estuvimos estudiando, ¿no?, de cómo Jesús alimentó a los 5.000 hombres y mujeres y niños. ¿Y quién no quiere un gobernante así? Un gobernante que pueda suplir todas nuestras necesidades, solucionar nuestros problemas. El poder que tenía Jesús era muy claro, muy visible. Así que muchos veían en Jesús un claro líder que podría sacarles de la opresión romana y que podría cambiar toda la situación en Israel. Ellos veían en Jesús el Mesías prometido. No decía el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir y iba a arreglar todas las cosas. Bueno, en parte sí, pero lo que la gente no estaba preparada para escuchar es que Jesús iba a empezar esa transformación en el corazón de las personas. Él iba a cambiar el corazón para que en vez de amarse a sí mismo y buscar sus propios intereses, ellos vivan de acuerdo a una justicia superior, a la justicia del reino de Dios. Y que ellos puedan disfrutar de una comunión con Dios, pero que está basado en la santidad, que está basado en la obediencia. Entonces, esto no les pareció que era lo que ellos querían escuchar. Y iba a empezar a crecer el descontento. Y ustedes saben que de acá en adelante todo va a ir cuesta abajo. Y un año o menos de un año desde este día, Jesús va a estar ya en la cruz y la gente gritando, crucifíquenle. Así que la gente que está ahí alrededor de Jesús, la mayoría están en esa condición. Están pensando que Jesús, ellos quieren que sea un rey, pero no la clase de rey que Jesús vino a ser. Jesús vino a reinar no solamente para cambiar la condición política, sino para gobernar el corazón, para dirigir sus vidas. Y ellos no quieren rendir la autoridad. No todos. Hay algunos que sí. Entre esa multitud hay algunos que están escuchando a Jesús y creen en el Evangelio. Ellos entienden que Jesús vino a salvarles de sus pecados y ellos han tomado a Cristo como el Señor, la autoridad de sus vidas y se han vuelto sus discípulos. Y, y en esta situación, la semana pasada vimos que Jesús hizo ese gran milagro de la alimentación de los 5.000 y ese milagro sirvió para mostrar compasión a las personas y para mostrarle a los discípulos que el Mesías, el Rey, es un Rey compasivo, que no es indiferente al dolor, que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y aunque el mundo le está rechazando, Jesús les ama. Y Jesús les muestra cuidado y un deseo real y sincero de servirles. Pero algo más Jesús les mostró a sus discípulos en esa alimentación. Aunque había un mensaje de compasión, también vimos otro mensaje la semana pasada. Veíamos que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que ir y alimentar a esta multitud y para ellos era imposible. Pero Jesús era capaz de hacerlo. Entonces los discípulos lo que tenían que hacer era confiar en el poder que Jesús tenía
para servir a esas multitudes. Entonces la lección de la semana pasada no fue solamente pensar en el corazón compasivo de Jesús, sino en el poder que Él tiene para suplir todas las necesidades, para cuidarnos en cualquier situación. Y sí, Jesús es ese rey. Jesús es capaz de sostenernos y proveernos y cuidarnos. Este es el reino que Él vino a establecer. Es un reino en donde Él va a revertir toda la maldición del pecado y Él va a ser como nuestro pastor, que nos va a cuidar, que nos va a guiar al agua de reposo, que nos va a alimentar, que nos va a proteger. Ese es Jesús. Pero claro, el reino no es para todos los que estén buscando estos beneficios, sino que es para los que estén dispuestos a ver a Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Quién va a tener a Jesús como el que le cuide, el que le sostenga, el que provea para él? Bueno, los que le vean como el Rey y se hayan sujetado a él. Entonces Jesús les enseñó esta lección. Y ahora vamos a pasar a la próxima historia. Esta historia te suena muy conocida. Y te suena conocida porque hace algunas semanas la estudiamos. En Mateo capítulo 8 tenemos una historia muy similar. Hubo una diferencia ahí y fue que en el medio de la tormenta Jesús estaba en la barca con los discípulos. Pero acá vamos a ver una historia muy parecida a la anterior, en donde Jesús de nuevo va a calmar una tempestad. Hay algunos detalles que son distintos, pero lo que quiero mostrar es la conexión con el pasaje anterior, porque esta historia tiene que ver con el mismo principio que aprendieron los discípulos. Cuando estuvieron con la alimentación de los 5.000, los discípulos entendieron este concepto. Jesús es un rey poderoso y compasivo, y nosotros tenemos que confiar en Él. Él cuida de nosotros y Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Así que terminó la historia de los panes y ellos están gozosos. Pero ahora Jesús los va a enviar a una prueba. La prueba lo que busca es probar, es poner en evidencia si los discípulos aprendieron o no esta lección. Si cuando las cosas se pongan difíciles, los discípulos aún así van a confiar en ese rey poderoso y compasivo, que conoce sus necesidades y que no va a dejar que ellos perezcan, sino que va a estar a su lado y va a darles lo que ellos necesitan. Así que recién acababan de aprender esta lección. Ahora suben al bote y salen a poner a prueba si ellos creen esto o no. ¿Y no es esa la forma en la que Dios obra también en nuestra vida? Dios está todo el tiempo trabajando en nuestro corazón. Y una de las cosas que Dios hace para hacernos crecer es meternos en el horno, es poner presión, es traer situaciones difíciles. Son pruebas que lo que buscan no es destruirnos. Dios nos cuida, Él es poderoso, Él va a asegurarse de que nuestra vida termine donde Él dijo que iba a terminar. Pero el propósito de la prueba es ver lo que hay en nuestro corazón. Es que nosotros lo veamos y que podamos aprender los principios que Él nos quiere enseñar, no solamente intelectualmente, sino en el corazón, creerlos de verdad y vivir de acuerdo a eso. Así que la imagen de los discípulos en medio de la tormenta es una imagen muy cercana a nosotros, porque todos los creyentes enfrentamos pruebas todo el tiempo. Y esta lección nos va a recordar con qué perspectiva tenemos que verlas cuando llegan esas tormentas a nuestra vida. Así que el título del mensaje de hoy es Confía en el Señor en la tormenta. Confía en el Señor en la tormenta. En esta historia lo que vas a ver es una combinación entre el poder y la soberanía de Cristo. Él es el Señor, Él gobierna sobre la tormenta, pero del otro lado vos ves la poca fe de los discípulos. Y se encuentran y Jesús lo que va a hacer trabajar en el corazón de los discípulos y al final de esta prueba los discípulos van a haber crecido. Ahora entienden mejor quién es Jesús y ahora pueden aferrarse más a quién es Jesús. Y Jesús quiere enseñárselos porque la verdad es que van a venir más tormentas en la vida de estos discípulos. Las cosas van a ser mucho peores en el futuro. Y Él quiere que ellos entiendan quién es Jesús y puedan confiar en Él aún en medio de las tormentas más difíciles que van a pasar. Así que vos podés también aprender estos principios para tu propia vida y yo también. Vamos a leer el pasaje.
y después lo vamos a analizar. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces confía en el Señor en la tormenta. El primer punto es porque Él te envió hacia ella. Confía en el Señor en la tormenta porque Él te envió hacia ella. Arranca en la primera parte de esta historia poniéndonos el escenario en donde va a pasar la lección que Jesús tiene para ellos y la gran prueba. Y quiero mostrarte algunos detalles de este escenario para que vos veas cómo Mateo está guiando a los que van a leer a entender que esto es parte de un propósito que Dios tenía para estos hombres. Arranca ahí en el versículo 22 diciendo que enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos en la barca. Esto está uniendo esta historia con lo anterior. ¿Se acuerdan que ese día Jesús había viajado al otro lado del mar esperando pasar un día tranquilo con los discípulos? Aparecieron todas estas personas y Jesús tuvo compasión y pasó todo el día sirviéndoles, sanándoles, enseñándoles esa gran alimentación, repartiendo esa comida. Así que tuvieron un día muy extenuante, cansados terminan ese día. Y Jesús todavía está pensando pasar tiempo con sus discípulos, así que se cierra el día con Jesús subiendo a sus discípulos en la barca y dándoles la orden que crucen al otro lado. La forma como lo dice, Mateo dice que hizo a sus discípulos entrar en la barca, y recordemos que Mateo estaba ahí, era uno de estos hombres. La idea de que los hizo subir es que los forzó, los obligó. O sea, podrías imaginar tal vez algo de resistencia a los discípulos pensando, Jesús, pero ¿por qué vos te quedás? ¿Por qué no venís con nosotros? Si vos te quedás, nosotros nos quedamos con vos. ¿Qué vamos a hacer allá? Pero la expresión de que los hizo ir delante de él, lo que daba a entender es que Jesús los iba a alcanzar después. De hecho, si miramos en los otros pasajes paralelos, Marcos nos dice que Jesús los envió a que vayan a Betania, que estaba un poquito hacia arriba, a unos 5 o 6 kilómetros. Entonces no era un viaje muy largo. Ellos iban a salir, entonces en el bote, iban a ir costeando el mar y iban a llegar hasta ese otro pueblo, esa otra zona, y Jesús los iba a alcanzar. Jesús todavía se iba a quedar un momento a solas. Entonces Jesús los obliga a subir. Lo que ellos no entienden es por qué Jesús los está subiendo al bote. Jesús sabe que Él tiene preparada esta tormenta. Y
lo que Jesús va a hacer es poner a prueba lo que ellos acaban de aprender ahí en la alimentación de los 5.000. Así que cuando estaba pensando en esto, pensaba en este principio de Jesús preparando el escenario para la tormenta. Y cuando pensamos en la confianza en el Señor en medio de la tormenta, este es un principio muy importante. Porque usualmente vos ves la dificultad como algo inesperado. Y es inesperado para vos, como para los discípulos. Pero en la mente del Señor esto tiene un propósito. Él organizó esto. Y entonces Él sube a los discípulos al barco que les va a llevar a esa tormenta que iba a venir después. Hay un detalle, recién les mencionaba para dónde iban ellos. Marcos nos dice que iban para Betsaida, pero Juan dice en Juan 6:17 que ellos iban a Capernaum. Y parece contradictorio esto, porque Capernaum queda del otro lado del mar, y lo que tal vez podríamos pensar es que Jesús le dio estas instrucciones. Vayan delante hasta este primer punto, vayan delante de mí hasta ese primer punto, pero si yo no llego, crucen hasta el otro lado. Entonces, tal vez ese primer viaje terminó pronto y ellos después empezaron a cruzar el mar hacia el otro punto. Así que los discípulos se van y el versículo 23 deja el foco en Jesús. Y dice que Jesús, despedida a la multitud, subió al monte aparte. Quiero que veas algo como entre paréntesis en cuanto a Jesús y sus actividades. Jesús es un hombre igual que nosotros, es un hombre natural que tiene las mismas condiciones físicas que vos. Jesús estuvo todo el día trabajando. Él estuvo con la gente, él estuvo enseñando, él estuvo sanando a esa gente y ahora el día termina y lo que hace Jesús, lo que haría cualquiera de nosotros es pensar, bueno, ahora sí, ya está, que se vayan y ahora voy a poder descansar. Y Jesús no solamente tiene la prioridad de la enseñanza, sino que vos ves ahora a Jesús apartarse para tener tiempos a solas con el Señor, con su Padre, con Dios. Así que Mateo lo muestra a Jesús despidiendo a la multitud. La idea de ahí de despedir, Jesús está ocupándose de todos, asegurándose que todos tienen lo que necesitan y todos están yendo al lugar donde van a poder descansar esa noche. Gente vino de diferentes lugares, tal vez hay gente que se quedó ahí en la misma zona durmiendo para poder volver a sus casas al día siguiente o quedarse cerca de donde estaba Jesús. Pero Jesús, después de ocuparse de todos los demás, Él sube al monte a orar aparte. Este es un patrón en la vida de Jesús, su comunión con el Padre y la búsqueda constante de estar solo con el Padre. Cuando vos mirás la historia, vas a ver que Jesús estuvo muchas horas ahí. Él va a estar hasta el momento en el que viene a buscar a sus discípulos, que es el momento justo antes de amanecer. O sea, Jesús, después de todo un día arduo de trabajo, va a pasar prácticamente toda la noche en la montaña en comunión con el Padre. Y dice, y cuando llegó la noche, o sea, ya la tarde había terminado, la gente se había ido, y ahora ya la noche está avanzada y Jesús estaba allí solo. Mateo te está presentando todo este escenario. Jesús ordena a sus discípulos subir esa barca. Esto no fue una idea de ellos, eso fue parte del plan de Jesús. Jesús envía a todos los demás a sus casas o a los campos o al lugar a donde van a dormir y Él se va. Y Él se va a un lugar solo a orar. Uno no tiene en estas páginas la explicación de qué oró Jesús, pero podríamos imaginarnos qué está orando Jesús en ese monte. ¿Se acuerdan cuando Jesús está enfrentando sus últimos momentos y Él habla con sus discípulos y, por ejemplo, le advierte a Pedro de que Él le va a negar? Le dice a los discípulos, todos se van a escandalizar de mí, y le dice a Pedro que Él lo iba a negar. Pedro dice que no, y Jesús le dice estas palabras, le dice, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Este es un cuadro también muy importante, porque vos ves a los discípulos ahora entrando a otra tormenta, a la tormenta más grande que ellos jamás habían enfrentado. Cristo va a ser crucificado.
Ahora, el mundo se va a volver en su contra. Todo lo que ellos habían pensado se va a venir abajo. Y en ese momento, su fe, ¿cómo va a responder esa situación? Y aunque ellos van a entrar en esa tormenta, Jesús va a ser el intercesor. Él va a estar a favor de sus discípulos. Esta imagen de Jesús intercediendo es una imagen también muy conocida por nosotros, porque muchos versículos nos hablan de que Jesús hoy está cumpliendo ese rol por nosotros también. Ahí en Hebreos hay un pasaje, ¿no es cierto?, que lo describe él como el gran sumo sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros. O sea, Jesús está todo el tiempo delante del Padre orando. ¿Y cuál es la oración de Jesús? Él está pidiendo por nosotros. Entonces, este es el cuadro que quiero que veas ahora. Si podríamos hacer el zoom para atrás, los discípulos están saliendo en la barca, están por cruzar el mar, la tormenta se avecina y Jesús lo sabe. Hay una gran prueba que ellos van a enfrentar. Ellos no lo saben todavía. Lejos de ahí, en un monte, está Jesús solo. Los discípulos no lo ven a Jesús, pero Él está ahí orando por sus discípulos. ¿Y qué es lo que ora Jesús por sus discípulos? Él no ora que sobrevivan la tormenta, porque Él controla la tormenta. Él está orando por sus corazones. Lo que Él está pidiendo es por la fe de ellos. Esta es una prueba de fe. Y la pregunta es, ¿cómo van a responder ellos a esta situación? Así que lo primero que quiero que entiendas es que Dios obra en nuestras vidas de esta manera también. Aunque la tormenta acá era una tormenta real y no quiero alegorizarla, cuando pienso en el cuidado que Dios tiene con nuestra vida, estos son los mismos principios que funcionaron ahí en ese lugar, en ese mar. Dios está obrando en nuestras vidas. Él es el que está a cargo y Él está dirigiendo nuestra vida hacia tormentas que nosotros no conocemos. Y en un sentido me alegro de no conocerlas. Imagínate si vos supieras todas las pruebas que te esperan hasta el final de tu vida. Sería abrumador, ¿no? Sería paralizante. ¿Cómo seguir adelante? Jesús no te dice lo que Él tiene en mente, lo que Él planeó, la clase de cosas que vas a enfrentar. Él solo te dice el próximo paso que Él quiere que des. Y Él le está diciendo a sus discípulos, crucen el mar. Y Él se fue a orar. Y en un sentido nuestra vida es eso, ¿no? Es la barca, está cruzando el mar y Jesús orando por nosotros. Cuando llegue entonces la tormenta, tenés que acordarte que fue Jesús el que te envió. Déjame mostrarte algo más ahí. Tenés que ver que los discípulos ahora van a entrar en esta tormenta, pero no entran por su pecado. O sea, no es como Jonás, ¿no?, que estaba en una tormenta, pero fue por haber sido rebelde a Dios. Estos discípulos están en medio de la tormenta habiendo obedecido a Dios. Y estas son las tormentas más difíciles, ¿no? Porque nos hacen pensar en Dios de una forma distorsionada. A veces pensamos que como nosotros obedecemos a Dios, como nosotros estamos siendo fieles a Él, Dios debería protegernos de cualquier adversidad, de cualquier dificultad. Y no es así, ¿no? Porque la dificultad es parte de su plan. Y sí, los que obedecen a Dios, los que aman a Dios, los que siguen la voluntad de Dios, ellos se dirigen a grandes tormentas. Así que ahí van los discípulos, habiendo obedecido a Cristo, cruzando ese mar y Jesús orando por ellos. Entonces, en segundo lugar, confía en el Señor en la tormenta. Primero dijimos porque Él te envió hacia ella. En segundo lugar, porque Él es soberano sobre ella. Confía en el Señor en la tormenta porque Él es soberano sobre ella. Entonces, versículo 24 va a llegar la dificultad. Y dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Lo que el traductor nos puso ahí en medio del mar, en el texto griego en realidad dice, estaba a muchos estadios de la costa, de la tierra. Estaba a muchos estadios de la costa, literalmente. Entonces, tal vez tenemos que definir esto un poquito. El estadio era una medida de longitud en aquella época que equivaldría más o menos a unos 180 metros de nuestro tiempo. Y si vos decís muchos estadios,
no es muy preciso, pero en Juan, capítulo 6, dice que estaban a 25 o 30 estadios de distancia. Eso hace unos 5 kilómetros más o menos dentro del mar. 5 kilómetros no es mucho en cierto contexto. Si venís en auto, ¿no es cierto?, y te faltan 5 kilómetros para llegar a casa, hiciste 1000, ya llegaste, ¿no? Pero si estás en el medio del mar y estás a 5 kilómetros de la costa, no tenés a dónde ir. Vino una tormenta y explicamos nosotros la vez pasada en Mateo 8 cómo eran las condiciones del mar de Galilea. El mar de Galilea estaba como en una olla rodeada por montañas y entonces las corrientes de aire que venían del mar Mediterráneo terminaban entrando como por un callejón y de la nada haciendo de que ese mar se vuelva, ¿no es cierto?, en una bomba. Los discípulos lo sabían, eran expertos marineros, pero no importa cuánto sepas del mar, esto te podía tomar de sorpresa. Así que los discípulos estaban cruzando por el mar y la tormenta apareció. Describe ahí la tormenta y dice que estaba siendo la barca azotada por las olas. La palabra azote, vos la sentís ahí, ¿no es cierto? Son golpes. Y el traductor usó una palabra muy apropiada para darnos la imagen, porque el texto, la palabra griega tiene esta idea, ¿no es cierto?, de una palabra que puede ser usada para golpear o torturar, atormentar. Diferentes ideas, ¿no es cierto?, pero tienen la misma connotación. Entonces, ellos están cruzando y no es que se levantan olas, sino que como si fuese a ser un mar embravecido en contra de ellos, están causando esta agonía y están golpeando como con azotes esa barca. Entonces le está dando una connotación de gran peligro. Y la furia del mar, usamos nosotros la expresión, ¿no es cierto?, como si estaría en su contra todo lo que hay en ese mar. Y agrega después, porque el viento era contrario. Y de nuevo, la idea de que ser contrario es de ser hostil, oponerse, golpear con fuerza. Así que esta es la imagen. Ellos están en el medio del mar y sienten esta tormenta como un enemigo que les está torturando, les está agobiando, azotando, sus vidas están en peligro. Y aunque son marineros expertos, no pueden hacer nada. De hecho, Marcos dice que estuvieron remando con gran fatiga. Ya para el momento en que va a venir este gran desenlace, ellos se habían desgastado tratando de remar para sobrevivir y ahora ya no había más nada por hacer. Y el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia. En un mundo donde la gente viajaba mucho, entendías muy bien esta idea de la vigilia. Siempre había alguien que dejaban cuidando por una cuestión de enemigos, ¿no es cierto?, peligros que podrían aparecer. Entonces, cuando se cuidaba a una ciudad o se cuidaba a un grupo de peregrinos, se turnaban los que estaban ahí y le tocaba un par de horas a cada uno, ¿no? Entonces, en la costumbre judía, se dividía la noche en 3. Entonces, a vos te tocaba un tercio de la noche. Si la noche dura 7 horas, te tocan 2 horas, ¿no?, o 3 horas. Y entonces los judíos lo dividían en 3. Los romanos lo dividían en 4. Entonces la cuarta vigilia sería el último pedacito de la noche en donde está a punto de amanecer. Cuando ves la cuarta vigilia de la noche, entonces, tenés que recordar esto. Jesús había estado orando hasta este momento. La cuarta vigilia son las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Entonces, entre las 3 y las 6 de la mañana es que se va a dar todo esto. Jesús había estado orando toda la noche. Los discípulos habían estado luchando contra el mar toda la noche y ahora están extenuados. Y ahora está el final de la noche. El final de la noche es el momento más oscuro. Es el momento en donde ya las estrellas no se ven y es el momento previo al amanecer. Si uno busca en el Antiguo Testamento este concepto de la cuarta vigilia o el momento antes del amanecer, parece que hay como un patrón. Parece como que Dios elige este momento para rescatar a su pueblo en los momentos de más adversidad. Anotá ahí Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, después puedes leer toda la historia.
en casa, pero en Éxodo 14, 24 al 25 está la liberación de Israel de la opresión de Egipto. Y ¿se acuerdan cuando llegaron al mar? Fueron cruzando el mar, el faraón con todos los carros y los egipcios venían por detrás queriendo destruirlos. Y dice en el versículo 24 esto: aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, cuando le tocaba la vigilia al último hombre, antes que llegue la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Porque los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces Dios rescató a Israel también en ese último momento de la noche. Ahí en el Salmo 46, 5, dice así también, el versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el salmista usa esta expresión: al aclarar la mañana, Dios va a rugir. Él va a salvar a su pueblo. Lo mismo Isaías 17, 13 al 14, pueden leer después. Parece haber un patrón, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿por qué Jesús no trata esta situación antes? ¿Por qué esperar hasta que ellos están totalmente agobiados y la noche entera ya había transcurrido? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Bueno, vos sabés la respuesta. Esto es una prueba. Y Jesús lo que está haciendo es sacando lo que hay en el corazón. Y Jesús sabe cuánto tiempo y hasta qué grado la prueba tiene que llegar para que todo eso salga. Nosotros estamos ansiosos, ¿no es cierto? Y pensamos: Señor, saca ya esto de mi vida. ¿Cuánto más? Yo entiendo de que tú estás trayendo esto y sé que eres poderoso para librarme, pero ¿por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué pasa el tiempo y las cosas se vuelven cada vez peor? Y somos tentados a pensar: esto es porque el Señor se olvidó de nosotros. Pero ves este patrón, no es así. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Y Él sabe cuánto tiempo y hasta qué grado. Y con los discípulos, Él permite al final de sus fuerzas, al final de toda una noche de lucha, ahí es donde Él va a responder. Y entonces en la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Acá los términos que usa Mateo son muy específicos. Jesús vino a ellos. O sea, Jesús vino directamente hacia ellos. Él no está deambulando por ahí. Él está viniendo al rescate de sus discípulos. Y usa esta expresión: Él vino andando sobre el mar. La palabra andando acá, bueno, está bien traducida, ¿no? Y no es solamente marchando, no es caminando, sino andando. La palabra andar es la palabra que usamos para hablar de una persona que está ahí tranquila, ¿no? Está andando, está caminando, como un paseo en el campo. La idea de pasear también se podría ahí tener en mente, ¿no? Que caminar y dar vueltas. Allí, cuando Mateo elige esta palabra, él lo que quiere es mostrarnos el control que Jesús tiene sobre la situación. O sea, los discípulos están a punto de darse por vencido, las cosas están en su peor momento, están agobiados y Jesús viene caminando. Jesús viene caminando porque esto no es algo que le pone en riesgo a él, ¿no? Él domina el mar, él gobierna sobre la tormenta. De hecho, este cuadro es un cuadro que Mateo intencionalmente nos está dando para mostrarnos la identidad de quién es Jesús. Jesús es Dios. Y todo el libro lo va a resaltar. Esta es una de las historias en donde podemos ver a Dios reflejado ahí en este hombre. Lo que está pasando con Jesús no es algo psicológico en los discípulos, no es algo agrandado y exagerado con el tiempo en esta historia. Esto es un hecho histórico, Jesús caminando sobre el mar. En Job capítulo 9, versículo 8,
Job dice esto de Dios: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Esto es algo que nunca nadie hizo. Ningún hombre caminó sobre el mar, jamás. Y ahora Jesús lo está haciendo, y es porque Él no es solo hombre. Él es un hombre, Él es Dios hecho hombre, y Él está dominando el mar. Él creó el mar, Él tiene poder sobre el mar. Entonces, uno puede imaginarse a Jesús caminando tranquilamente. Las olas gigantes, y en medio de esas olas Jesús viene caminando, y a su alrededor todo el mar está quieto y Él pasea por el medio del mar. Esto que pasa acá implica varios milagros. No es solo que Jesús caminó sobre el mar. Uno puede ver, por ejemplo, Jesús vio a sus discípulos. Es de noche, hay una tormenta, así que hay oscuridad total. Y Jesús, desde la montaña, sabe lo que está pasando. Sale de ahí y va caminando por el mar. Y Él no se distrae, no está buscando a sus discípulos a ver dónde están. Él sabe exactamente dónde están. Él camina directo hacia sus discípulos. Eso es un milagro también. Él está caminando sobre el mar acá. Ese es otro de los milagros. Después Él va a hacer caminar a Pedro sobre el mar. Eso va a ser otro de los milagros. Y después Él va a calmar toda la tempestad. Toda esta historia está llena de milagros que evidencian el carácter de Cristo. Él es Dios. Y esta historia lo está resaltando. Así que Él viene a sus discípulos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿cómo van a responder? Se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Jesús viene a salvarles y ellos no lo ven. O sea, ven a Jesús, pero no interpretan que es Jesús. Ellos siguen en medio de toda la confusión y el temor, y Mateo está resaltando el miedo de sus discípulos para hacernos ver la falta de fe de sus discípulos. Los discípulos no esperaban ver a Jesús. O sea, unas horas antes, ellos habían visto a Jesús orar al Padre y multiplicar todos esos panes y peces. Ellos habían visto a Jesús sanar todas estas personas. Pero sus corazones incrédulos no podían pensar que Jesús también estaba pendiente de ellos y que podría venir a ayudarles. Por eso cuando Jesús aparece, no lo reconocen, porque no creían. No creían. Antes de juzgar a los discípulos, tenemos que ver nuestra vida y darnos cuenta que nuestro corazón es igual. Tantas veces el Señor demostró su poder, su gracia, su cuidado en nuestra vida, pero llega el momento de la prueba, llega el momento de la tormenta, y aún cuando Jesús está obrando en medio nuestro, y aún Él está obrando para librarnos de eso, no lo reconocemos. Lo vemos como parte del peligro, junto con todo lo demás que nos está amenazando. Porque no creemos en el poder de Dios, no creemos en el cuidado de Dios, no creemos que esto es parte de un plan y que Él nos está dirigiendo. Entonces los discípulos están aterrados, piensan que es un fantasma. En aquel tiempo no había películas, pero había leyendas. Y ellos reflejan acá un temor que es generado por una creencia popular. La creencia de la gente de ese tiempo era que los demonios habían sido encarcelados o habían sido puestos en el abismo. Y en el concepto del abismo de la mente antigua era en las profundidades. ¿Y qué hay más profundo que el mar? Entonces se relacionaba el mar y las profundidades del mar como el lugar donde los demonios habían sido puestos por Dios. Entonces, que estés en el medio del mar y que de repente aparezca alguien caminando, vino a la mente toda esa leyenda y ellos están pensando: esto es un espíritu, esto es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Jesús inmediatamente va a responder. Claro, Jesús vino a rescatarlos, Él vino a salvarlos. Pero fíjense lo que hace. Lo primero que hace no es aquietar el mar. Él va a tratar con sus corazones, aún en medio de la tormenta. ¿Cómo trata? Lo primero que le dice es: tened ánimo. Tened ánimo. Jesús está preocupado no por el mar,
sino por sus corazones. Él está pensando la falta de fe de estos hombres hacen que ellos estén turbados, preocupados, ansiosos, en medio de una tormenta interna. Y Jesús dice, no hay ninguna razón para temer. Ánimo. Esto vos lo ves también, por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico en Mateo 9, que ya estudiamos esa historia, y bajan al paralítico delante del Señor, y Jesús le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vos decís, pero este hombre está paralítico, lo que él necesita es que lo sanen. Y Jesús lo que le dice es, ánimo. Es que la enfermedad es algo que Dios controla, no hay ningún problema con eso. Él puede cambiar las circunstancias inmediatamente. El problema no es la situación, el problema es cómo estoy respondiendo a esa situación. Lo que el Señor quiere es que yo vea las cosas desde su perspectiva, que mi corazón encuentre paz en la fe y la confianza en Él. Lo mismo en Mateo 9:22. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva aquella hora, el ánimo. Lo primero, entonces, ten ánimo. Lo segundo que le dice es, yo soy. Este yo soy tiene dos connotaciones. Primero, ellos pensaron que era un fantasma, así que Jesús le está diciendo, no es un fantasma, soy yo, soy Jesús. Acá estoy, vine a ayudarles. No solo esa connotación tiene, sino que las palabras yo soy son un término muy conocido en la mente de los judíos. Es el título para Jehová. Es el título que Jehová usó en la conversación con Moisés frente al arbusto que ardía. Y Moisés le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Dios le respondió, yo soy. Y así le dirás al pueblo, el yo soy me envía a vosotros. Yo soy es el nombre de Jehová. Y cuando Jesús usa esas palabras, esto es lo que le está diciendo. Soy yo, y está diciendo yo soy. Está diciendo el que está acá, delante de ustedes, es Jesús y es Dios. Es el que controla todo esto, es el que creó todas las cosas. Es el que sostiene, es el que hace flotar esta barca y el que está haciendo que toda esta tormenta haya venido. Jesús es el sustentador de todo el universo. Él es el yo soy. Entonces, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es una orden, no tengan miedo. Esta orden aparece en la Escritura muchísimas veces. Y lo que está diciendo Jesús es que no es que él es indiferente al temor de estas personas, pero él está diciendo no hay razón para temer a esta tormenta. Hay un temor legítimo. El hombre debe temer a Dios, debe temer al pecado, pero temer a la tormenta, Jesús está acá. Él es el gran yo soy, Él es poderoso sobre la tormenta. Así que Él les dice, no temáis. Y el temor es lo que no les deja ver y entender lo que Dios está haciendo. No les deja responder esta prueba como Dios quería que ellos respondan. Ellos están fallando la prueba por ese temor. El temor es un muy mal consejero. El temor lo que hace es distorsiona la imagen de Dios en nuestro corazón y no nos permite caminar por fe. Así que confía en el Señor en la tormenta, porque Él te envió hacia ella. Segundo lugar, porque Él es soberano sobre ella. Tercer lugar, porque Él te sostiene en medio de ella. Porque Él te sostiene en medio de ella. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acá aparece el hombre impulsivo que habla antes de pensar. Uno se imagina, aún siendo Jesús, ¿qué se le cruzó por la mente a Pedro para decir algo así? Quiero salir y andar sobre el mar. Pero cuando vos ves a Pedro, ves a un hombre que tiene muchos defectos. Puede ser que él es un hombre impulsivo, puede ser que habla antes de pensar, y eso le hace meter la pata muchas veces. Pero hay algo que Jesús veía en Pedro que hizo que Pedro termine siendo el líder del grupo. Porque atrás de ese hombre
impulsivo e imprudente, había un hombre lleno de fe. Ese es el hombre que cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Él dio un paso al frente, también hablando en nombre de todo el grupo, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque su fe a veces flaqueaba, y aunque todavía era una fe débil, era una fe auténtica. Y esto le llevó a Pedro a poder crecer y a vencer aún todas esas áreas que tenían que ser pulidas todavía y convertirse en un hombre muy útil para la obra del Señor. Así que acá está Pedro. Y en estas palabras muestra impulsividad, muestra ingenuidad, muestra la locura, ¿no es cierto?, de un hombre que no sabe lo que está pidiendo, pero muestra fe y confianza y dependencia en Dios. Porque mira lo que le pide a Jesús. Pedro le dice, Señor. La palabra Señor está mostrando que Pedro reconoce no solamente que Él es Jesús, reconoce que Jesús es el Rey. Él es la autoridad, Él es el que manda. Él les mandó a ellos subir a la barca y por eso ellos están acá en la barca. Él mandó a esa tormenta que viniera y esa tormenta obedece a Jesús. Jesús camina sobre el mar y Él manda y todo le obedece. Y entonces Pedro reconoce a Jesús como autoridad y le dice, Señor, si eres tú, y este si eres tú es más bien un, ya que eres tú, él cree que es Jesús. Imagínense si no creería que es Jesús y el fantasma le dice que se baje. O sea, está perdido, ¿no? Él cree que es Jesús. Ya que eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que le está diciendo Pedro es, Jesús, si tú me mandarías que yo me baje ahora, no solamente no tengo miedo de estar en medio del barco y estar en esta tormenta, sino que estaría dispuesto a caminar sobre el agua. ¿Te das cuenta la clase de fe que está mostrando este hombre? Y la dependencia del Señor y la autoridad que le asigna a Cristo y le decís, Pedro le está diciendo, Señor, tú ordena y yo lo hago. Ordene lo que sea. Pedro le está reprochando a Jesús que le haya ordenado subirse a la barca. Le está diciendo, si vos me ordenás bajarme en el mar, me bajo en el medio del mar. Y lo asombroso es lo que Jesús le dice, bájate. Eso es lo que le dice Jesús. Ven. Y Jesús se lo dice como una orden. Y ahora Pedro habló sin pensar, pero lo dijo. Ahora lo tiene que obedecer. Así que Pedro levanta el pie y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Claro, Jesús gobierna sobre esta tormenta. Él es el dueño, Él es Dios. Él está probándoles y ahora está viendo la fe de este hombre. Y Él no va a dejar que Pedro se hunda. Él tiene poder para hacer que Él camine sobre el agua. Y Pedro va a hacer algo que ningún hombre hizo en toda la historia de la humanidad, más que Jesús y Él. Caminar sobre el agua, por el poder de Dios en Él. Y eso es lo que Pedro va a experimentar. El poder soberano de Dios para sostenerle, no solo en la tormenta, sino aún si él tuviese que caminar sobre el agua, en medio de la tormenta. ¿Vos has llegado a ver a Dios como soberano, enviándote, pero más que eso, como el que puede sostenerte sin importar lo extremas que puedan ser las condiciones en las que Él te ha puesto? ¿Vos creés que aún en el momento donde vos te ves anegándote y pereciendo, aún estarías dispuesto a obedecer a Dios, aunque Él te coloque en situaciones aún muchísimo más extremas, sabiendo de que Él es poderoso para sostenerte? ¿Hasta dónde crees que te puede sostener el Señor? Él te puede sostener en cualquier lugar a donde su palabra te haya llevado, a donde sus órdenes te hayan llevado. Si fue a una barca o si fue a caminar en el mar, Él es poderoso para hacerlo. Ahora, conocemos el resto de la historia y sabemos, ¿no es cierto?, de que Pedro ahora va a temer y a dudar. Y muchas veces nos acordamos de ese lado de la historia.
Y pensamos, sí, Pedro fue el que dudó, el que no creyó. Pero qué tremendo que es nuestro corazón, ¿no? Porque sí, él no creyó en ese momento. Pero ¿dónde están los otros discípulos? Están arriba de la barca. Pedro es el que creyó. Pedro es el que estuvo dispuesto a decir esas palabras. Señor, si tú lo ordenas, yo lo hago. Y Jesús lo ordenó y Pedro lo hizo. Él salió de esa, él le confió al Señor y vio el poder de Dios. Pero claro, su fe todavía tiene que seguir siendo pulida. Y Dios tiene que seguir trabajando en este hombre. Y esta prueba va a ser parte de esto. Así que en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. De nuevo el miedo, ¿no? Jesús le dijo, no tengan miedo. ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de dejar de mirar al Señor y mirar las circunstancias. Dejar de creer en el poder y en la soberanía del Señor y ser intimidado por la amenaza del mar que está rugiendo alrededor. Y si yo veo con las cosas que yo temo, pienso, ¿qué hubiese pasado estando en esa situación? A veces son tan pequeñas las cosas que pasan que me hacen temblar, que digo, cuánta incredulidad hay todavía en el corazón, ¿no? Como Elías, que puede estar un día en la cima del monte con todos los profetas de Baal, cortándole las cabezas, ¿no es cierto? Y matando a todos los enemigos de Dios, y al día siguiente está escapando porque una mujer dijo que le iba a matar. O sea, nuestro corazón es tan propenso a la incredulidad que no podemos juzgar a este hombre, ¿no? Porque así a veces reaccionamos. Gran fe y después vuelve el temor. Así que él mira alrededor, ve el viento y tiene miedo. Y entonces comienza a hundirse. La palabra hundirse, ¿no es cierto?, es él está sumergido. Entonces la imagen que te tenés que hacer no es tanto, ¿no es cierto?, que él empieza, ¿no es cierto?, cada vez más a hundirse y empieza a subir el agua cada vez más, sino que inmediatamente, en el instante que él sacó su mirada del Señor, todo su cuerpo se sumergió y él comienza a hundirse, significa está a punto de ahogarse, porque él está tirando manos de ahogado, ¿no es cierto?, las olas lo están tapando y él grita esta oración desesperada, Señor, sálvame. Y esa era la oración correcta, porque él, aunque teme, él sabe a dónde buscar refugio. Y él sigue creyendo que Jesús es el Señor. Él se da cuenta de su debilidad, pero cree en el poder que tiene Cristo, no solo de hacerle caminar sobre el agua, sino de salvarle cuando él dejó de creer. Y ese Jesús es compasivo, es misericordioso, él viene. Y entonces, versículo 31, al momento, Jesús no le dijo, bueno, está bien, ahí te voy a sacar, pero sufrí un poquito por no haberme creído. En el instante Jesús extiende la mano y lo saca. Y aprovecha esta oportunidad para que Pedro pueda crecer en su confianza en el Señor, en su dependencia de Él. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces confía en el Señor en la tormenta. Primero dijimos porque Él te envió hacia ella, porque Él es soberano sobre ella, porque Él te sostiene en medio de ella. Y en último lugar, porque Él muestra su gloria a través de ella. Confía en el Señor en la tormenta porque Él muestra su gloria a través de ella. Mira, esta tormenta no tenía que ver con sus discípulos, no tenía que ver con que ellos sobrevivan, no tenía que ver con que crucen o que hagan nada de todo esto. Toda esta historia tiene que ver con mostrar quién es Cristo. Es parte de todos los milagros que Jesús hizo para demostrar al mundo que Él es el Rey prometido y que el mundo pueda confiar en Él y que pueda rendirse a Él. Así que el final de esta historia en realidad es el corazón de esta historia. Ahí en el versículo 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y fíjate, Jesús tiene poder. Él no está intimidado. Entonces fue algo inmediato. Él sube a la barca, el viento se calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. No tenéis que perder el impacto de esta frase, porque adorar a alguien es algo totalmente aberrante y prohibido por la religión judía. Porque ellos tienen esta ley, el Señor es uno y solo a Él se debe adorar.
El judío solo se va a inclinar y solo va a adorar al Dios soberano, al Dios creador, a Jehová. Hay un solo Dios. Y acá tenés un grupo de 12 pescadores que ese día van a afirmar en su corazón una convicción en cuanto a quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para vos? No te estoy preguntando una pregunta teórica. Te estoy preguntando te estoy haciendo una pregunta práctica. ¿Cómo lo ves en tu corazón? ¿Sabes qué son las pruebas las que aclaran nuestra visión para poder responder esa pregunta? ¿Quién es Jesús para mí? Sabemos, sí, Jesús es Dios, Él se hizo carne, pero cuando estamos en medio de la prueba, nos olvidamos, no lo creemos, no vivimos como si eso fuese a ser verdad. Y lo que Dios hace es, a través de la prueba, Él se glorifica a sí mismo, Él nos muestra quién es Él. Él nos permite conocerlo mejor. Y a través de la prueba, Él trae este fruto. La prueba tiene el propósito de crear esto en nuestro corazón, adoración. Tiene el propósito de llevarnos a una vida totalmente rendida a Cristo, que se confía completamente y plenamente a la soberanía y a la autoridad que Cristo tiene. Él es el Señor, Él es el Dios de nuestra vida, que no duda de su poder y que vive para su gloria. Así que ahora lo importante es Jesús. Y en esa escena vos tenés una barca flotando en el medio del lago y todos esos hombres arrodillados delante de Jesús, honrándolo como Jehová, como el Dios verdadero, hecho hombre. Y estas son las palabras que ellos decían mientras le adoraban: verdaderamente eres hijo de Dios. Y esa palabra verdaderamente está indicando esto. Ya lo sabíamos, pero no hay ninguna duda. Y eso lo trajo la prueba. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en las pruebas. Quiere revelarse a nosotros, quiere que le conozcamos, quiere que confiemos en Él, quiere que entendamos su carácter y quiere que nos rindamos a Él, quiere que le adoremos a Él. Claro, vos te acordás de la historia de Job y vos ves a un hombre ahí que adora a Dios en medio de la prueba. Acá tenés un grupo de hombres que fallaron. En medio de la prueba dudaron, temieron, gritaron de miedo, no reconocieron al Señor. Pero aún así el Señor no les abandonó, como a veces nosotros pensaríamos. Cuando vemos a alguien fracasar y fallar, vemos a Pedro hundirse y decimos: no, este no sirve para el liderazgo, ¿no? Necesitamos hombres con convicción. Y se va a convertir Pedro en el más grande líder de toda la historia de la iglesia. Él es el líder del grupo apostólico. Y él también se hundió, sí. Y a veces requiere que nos mojemos, que nos hundamos, que desconfiemos. Pero en la gracia del Señor, que Él nos restaure, que Él nos confronte, que Él nos muestre su gloria, para que nosotros nos arrodillemos delante de Él y terminemos adorando, como lo hizo Job en medio de la prueba. Versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cruzaron, llegaron. ¿Y qué esperábamos? Jesús dijo: vayan al otro lado, y fueron al otro lado. No estaban los detalles de lo que iba a pasar en el camino, pero Jesús sí lo sabía y Él no iba a fallar en lo que Él había prometido. Crucemos al otro lado y llegaron todos juntos. Ahí en el Salmo 107, 27 al 30, hay un texto que me hace pensar en esta escena final de este cuadro. Mirá el versículo 27. Dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová y en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mirá el versículo 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esto es lo que hace el Señor, ¿no? El Señor va llevándonos al lugar a donde Él planeaba llevarnos. Y Él nos guía hasta ese lugar con seguridad. ¿Sí?
Todos miran así. Hay una niña pequeñita acá. Hola, hermosa. ¿Vas a ir ahí, mira, con los tíos? Ay, gracias. ¿Querés ayudarme a llegar? Hermosos. Entonces, ellos terminan la travesía porque el Señor es soberano. Su poder no va a fallar. Su gloria es el objetivo de la prueba. Él va a afirmar a sus discípulos, Él va a afirmar sus corazones, pero Él no va a fallar en protegerlos. ¿Dónde estaba el temor? ¿El temor de qué se trataba? ¿A qué le temían ellos? No, temían morir. ¿Era racional ese temor? Bueno, si no pensás que Jesús es Dios, que Él te envió y que estás cruzando este mar porque Él tiene un propósito, entonces, bueno, sí. Pero si vos creés en quién es Jesús, entonces no hay razón para temer, no hay razón para dudar sus promesas. Bueno, y los últimos versículos relatan la llegada de Jesús al otro lugar y cómo Jesús va a seguir con su ministerio de cuidado como Él lo ha hecho hasta acá. Toda esta escena es una escena, de nuevo, que refuerza la compasión de Cristo. Jesús es compasivo. En este caso, hay una situación distinta. Con la multitud, con los 5.000, Jesús tenía a todos, creyentes y no creyentes, una multitud que estaba con diferentes motivaciones ahí, y Jesús estaba ahí enseñándoles su corazón compasivo. En esta escena, Jesús toma solo a sus discípulos y los lleva a la tormenta para poner a prueba si ellos creían y confiaban en su cuidado. Si creían que Él era el Señor, que Él era el Rey, que Él era poderoso y que era compasivo. Sus discípulos dudaron, temieron. Pero aún así Jesús hizo que lleguen, Jesús les sostuvo y Jesús les enseñó esta lección. Y esta es la buena noticia. El obrar de Dios en nuestra vida no depende de la fuerza de nuestra fe. Depende de un propósito eterno que Dios tuvo. Y depende de su poder y de su gracia. Porque nosotros también somos hombres de poca fe, ¿no? En medio de las pruebas temblamos, tememos, dudamos. Pero gracias al Señor, porque Él nos llamó a ser sus discípulos. Porque Él, como un Dios misericordioso y paciente, nos dirige y Él nos va a llevar hasta el puerto seguro, hasta el final, ¿no? Y Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque aún estas historias son parte de la forma en la que tú nos hablas en medio de la tormenta. Y Señor, hay hermanos que están pasando tormentas. Y Señor, a veces las tormentas de nuestra vida vienen por nuestra rebeldía y por nuestro pecado. Y te necesitamos ahí también, como Jonás, que nos busques, que nos traigas, que no dejes que hagamos lo que queremos, sino que venzas nuestra rebeldía y nuestra resistencia y que nos traigas de vuelta a una vida sujeta a ti. Pero hay veces, Señor, en donde los que te obedecen sufren. A veces parece difícil de aceptar de que los que viven en rebeldía, ellos parecen no sufrir. Y tus hijos que te aman, que te siguen, que te honran, a ellos vienen las enfermedades terminales. Con ellos, Señor, vienen las pruebas familiares. A ellos vienen las pruebas económicas. Ellos pierden sus trabajos. Ellos viven tensión, persecución, odio de otros. Y a veces nos parece difícil de reconciliar esto. ¿Por qué? Pero hoy tú nos recordaste, tú eres el que trae las pruebas. Tú quieres formar convicciones en nuestro corazón. Tú quieres mostrarnos quién eres para llevarnos a adorarte a ti. Tú quieres que te amemos más que nada en este mundo. Y por eso tú tienes que quitarnos las cosas de este mundo. Tú quieres que confiemos en ti
y no en nadie más y nada más de este mundo. Y por eso a veces también tú nos quitas esas cosas. Tú quieres que confiemos hasta las situaciones más extremas, para que veamos que tú eres más poderoso que nadie y que tú puedes cualquier cosa. Y, Señor, nosotros no queremos ir a las tormentas. Si sabríamos qué tormenta va a venir mañana, huiríamos. Y te agradezco, Señor, porque tú no nos dijiste qué tormenta va a venir mañana. Solo te pedimos que nos sostengas. Solo confiamos en que nuestro Salvador está intercediendo por nosotros. Trae tu verdad a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Y llévanos hasta el puerto a donde tú nos dirigías. Y, Señor, permite que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Y hoy te adoramos. Permítenos adorarte también en la prueba. Y permítenos adorarte después de la prueba. Y, Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.